Buenos días con todos. Nuevamente, gracias a todos por conectarse en esta última sesión del curso de Medicina de Precisión. El día de hoy, para cerrar, cerrar el curso queríamos cerrarlo con temas muy prácticos. Desde el punto de vista del análisis de información, ya no el beneficio nada más, sino cómo se desarrollan y se leen estos biomarcadores que nos han venido hablando durante esta semana. Para eso tenemos a dos grandes ponentes que tienen mucha aplicación en cuanto al manejo diario de biomarcadores. Vamos a empezar con el doctor Franco Doimi, que es médico especialista en anatomía patológica, médico staff de la Clínica Delgado Reda 1, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Mastología y muy conocido por todos nosotros. Se ha dedicado realmente los últimos años al estudio del sistema inmune. Y sin más, Franco, dejo a la audiencia contigo. Gracias, Carlos, y gracias a todos por acompañarnos esta mañana de sábado, que espero que sea muy fructífera para todos ustedes. Permítanme compartir mi pantalla. ¿Me confirman que se ve la pantalla? ¿Se ve, doctor? ¿Sí se ve la pantalla? Bueno, para no hacerla muy larga, vamos a hablar de linfocitos intratumorales estromales y PDL1, y vamos a meter algunos aspectos también básicos de lo que corresponde a la interpretación de la respuesta inmune en los tumores, en el cáncer de mama. Bueno, como sabemos, el doctor Charles Perroux ya por el año 2000 hizo la subclasificación de cáncer de mama en diferentes tipos, y sabemos que cada uno de los tipos tiene diferente pronóstico. Acá podemos ver las curvas de sobrevida, y sobre todo vemos pues que el cáncer de mama triple negativo, como todos lo conocemos, es el cáncer que tiene mayor agresividad, y nosotros en el Perú, por este par de reportes que tenemos del grupo del INEN, y también del doctor Vallejos, tenemos alrededor de 20% en nuestro país. Bueno, esto es lo que nosotros vemos los patólogos. Los patólogos vemos los marcadores de inmunohistoquímica, y de acuerdo a los marcadores podemos predecir más o menos lo que sucede en la biología molecular de los tumores. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer de mama, y sobre todo cáncer de mama triple negativo, no estamos hablando solamente de una enfermedad, sino de un conjunto de enfermedades. Hay varias enfermedades, varios subtipos de cáncer de mama triple negativo, algunos que son más inmunes, otros que son menos inmunes, y en esto nos vamos a enfocar. Entonces, en el estudio del doctor Lehmann, que ya lo hemos tenido alguna vez dándonos una charla gracias a la sociedad, se demostró pues, que el tipo inmunomodulatorio era el que tenía mayor componente de respuesta inmune, y que podría ser el que se beneficiaría más con tratamientos anti este tipo. Y en este estudio también, en el cual participó Hugo Fuentes, que es del INEN, se demostró que los tipos, en este caso subclasificados como basal 1, donde se encontraba el tipo inmunomodulatorio o inmunomodulado, tenían respuestas patológicas mayores que, por ejemplo, este tipo que era el relacionado a receptores de andrógenos, o que el tipo mesenquimal. Entonces, son varias enfermedades, y el sistema inmune forma parte de este componente que hace que tengan más o menos respuesta. Acá podemos ver otro estudio en el cual podemos ver que si el subtipo inmunomodulado tiene mejor sobrevida que los otros subtipos histológicos, o subtipos moleculares, perdón. Entonces acá viene a tallar la respuesta inmune en sí y los linfocitos intratumorales en cáncer de mama. ¿Qué cosas son los linfocitos intratumorales? Son estos linfocitos que nosotros los patólogos los veíamos ya desde hace muchos años, desde la época en que nuestros profesores hablaban del carcinoma medular, ahora mencionado ya en la nueva clasificación como carcinoma con características medulares, que no es más que nada un cáncer que tiene una respuesta inmunogénica muy grande, y que peculiarmente, como pueden ver en estos estudios del año 2009, tenían una mejor sobrevida que los cánceres que no tenían inflamación.
Entonces, esto lo captó el grupo europeo y Carsten Denker, a quien lo hemos traído también algunas veces acá a Perú, y lo plasmó en un trabajo de investigación, en un análisis, y demostró pues, que habían cánceres que tenían mayor componente inmune y que ellos tenían respuestas patológicas completas en mayor proporción que el resto de los cánceres, llegando a unos niveles de 40% o más de 40% versus la población general de todos los cánceres de mama triple negativos, que solamente era 12.8. Entonces, los linfocitos intratumorales, la respuesta inmune juega un rol muy importante como marcador de respuesta, marcador predictivo de respuesta patológica. Pero no solamente como marcador predictivo, sino en esos 3 estudios, el mismo doctor Denker presenta como un marcador pronóstico en cáncer de mama triple negativo, y también ha sido demostrado en cáncer de mama tipo HER2. Ante toda la evidencia ya se plasma y se crea un documento en el año 2014, liderado por el grupo del doctor Salgado, a quien también hemos tenido oportunidad de invitar en alguna oportunidad y de participar en algunos trabajos con él, donde se hizo ya la estandarización de la lectura. No es más que los linfocitos que se encuentran en contacto con el tumor, evitando los histocitos o las células de repente necróticas. Entonces, en realidad estamos hablando de los linfocitos que están interactuando y que tienen esta respuesta directamente al tumor. Entonces, debería ser utilizado desde el 2019, está en la recomendación de San Galen. No hay una data adecuada para guiar el tratamiento de neoadyuvancia, no hay un estudio, pero sí se sabe que tienen mejor respuesta. Como les mencioné, son de valor pronóstico, tanto en cáncer de mama triple negativo como en HER2, y no tienen un valor pronóstico, además parecen ser un efecto contrario o de mal pronóstico en tumores que son receptores de estrógeno positivos. Y esto se vuelve mucho más complejo, porque en realidad esto corresponde a firmas inmunogenómicas. La respuesta inmune está relacionada a la expresión de estos genes, ya sea a nivel de la célula inmunológica o a nivel de la célula tumoral, que hacen que haya mayor o menor respuesta. Entonces, el doctor Denker menciona de 3 tipos, A, B, C, y el C es el que tiene mayor respuesta patológica y por ende tiene mayor expresión de estos genes, donde se encuentra el PDL1 y se encuentra curiosamente el CCL5, que es un marcador que nosotros vimos, que es un marcador de agregación de linfocitos, que hace que los linfocitos migren, de migración es un factor quimiotáctico, y se demostró en este estudio que los tumores que tenían mayor expresión de CCL5 tenían mejor respuesta que los que no lo tenían. Y en este mismo estudio, los tumores que tenían gran cantidad de linfocitos intratumorales estromales también tenían mejor pronóstico. Esto es en tumores que no han recibido una adyuvancia, pero en este estudio que nosotros también participamos, también había una relación directa entre la presencia de linfocitos intratumorales y la sobrevida de los pacientes. Los pacientes que tenían, después de la neoadyuvancia, mayores valores de linfocitos intratumorales en el lecho tumoral o en lo que quedaba de tumor, tenían mejor sobrevida y tienen mejor sobrevida que los que no lo tienen. Entonces, esto implica una relación entre la activación de la vía del RAS-MAP kinasa, que parece que ser un mecanismo de evasión y de que hace que los tumores tengan menos respuesta inmunológica. Entonces, ya se proponía en este estudio que las terapias anti-MEK y PDL1 podrían ser una estrategia importante y que creo que ya se está siguiendo en algunos casos. El sistema inmune es mucho más complejo. Tenemos la inestabilidad microsatelital o el mismatch repair, que se evalúa con estos marcadores, y sabemos que existe la aprobación de inmunoterapia con pembrolizumab para todos los tumores que tienen alteraciones a este nivel. Esto se ve por inmunohistoquímica, por NGS, se puede ver por PCR. Sin embargo, cuando vemos esto en cáncer de mama, los niveles son muy bajos. Son muy bajos, hay muy poco nivel de inestabilidad microsatelital en cáncer de mama, no como lo que se ve en cáncer de endometrio o en cáncer de colon. Entonces, no es una estrategia que sea costo efectiva. Probablemente si vamos a buscar inestabilidad microsatelital en cáncer de mama, nuestra posibilidad de éxito va a ser muy bajo, pero hay que saber que es bajo. Sin embargo, el TMB, el Tumor Mutational Burden, es una alternativa que, si bien todavía sigue siendo algo cuestionada, cuando hacemos plataformas o
estudios de NGS grandes podemos tener esta información. Sabemos que los pacientes que tienen un TMB más alto tienen mejor respuesta a la inmunoterapia, mientras que los que lo tienen bajo más les favorece el tratamiento con la terapia usual, ¿no? Sin embargo, tampoco tenemos niveles tan altos como los que podemos encontrar en cáncer de colon. En cáncer de mama lo encontramos un poco más bajo, pero es una información adicional que se da cuando uno utiliza una plataforma tipo la Foundation. Sin embargo, podemos ver que los pacientes que tienen TMB alto pueden llegar a respuestas patológicas muy, muy buenas, que están alrededor del 82%. Entonces, es algo importante para tenerlo en cuenta. Sabemos que TMB en un corte mayor de 10 se considera como valor alto, pero en cáncer de mama, cuando tenemos TMB alto, te podemos llegar a tener unas respuestas patológicas muy, muy buenas según este estudio. Bueno, entonces, ¿qué nos queda para evaluar la respuesta al tratamiento de inmunoterapia? El PDL1. Básicamente, el PDL1, ¿qué cosa es? Consiste, es una interacción que se da entre la célula T, que es el linfocito que va a producir la respuesta inmune, contra la célula tumoral. Esta señal o esta interacción normalmente se encuentra unida, entonces la célula T reconoce la célula tumoral como una célula normal. Entonces no la atacan, no la destruye y todos viven felices y contentos. Pero ese es un mecanismo de evasión de la célula tumoral. Entonces lo que nosotros hacemos con una terapia anti-PDL1 es mandar un anticuerpo que bloquee esta señal, cosa que el linfocito T reacciona y destruye a la célula, como se ve en estas imágenes. Entonces tenemos anticuerpos que van a ir anti-PD1, que es a nivel del linfocito T, y a otros que son anti-PDL1, como el adesolizumab, que va a actuar a nivel de la célula tumoral. Y esto es lo que sucede. Normalmente la placenta, la placenta de las mujeres embarazadas tiene mucho PDL1. ¿Para qué? Justamente para que no la ataquen. Para que no sea reconocida como un elemento extraño y no sea atacada por el elemento inmune, por el sistema inmune. Entonces, si nosotros le diéramos a una paciente embarazada un anti-PDL1, el sistema inmunológico actuaría mucho a ese nivel y destruiría la placenta, obviamente con una situación catastrófica, ¿no? Los sistemas de evaluación consisten en evaluar células inmunes, como se ve en el lado derecho, células tumorales, como se ve en el del medio, y un sistema combinado. Se llaman CPS, que es el combinado, TPS, que es el de células tumorales, y el de células inmunes, que es el de células inmunes o immune cells. Las aprobaciones que hay para cáncer de mama son básicamente la de pembrolizumab y atezolizumab. Cada uno de estos fármacos trabaja con una clona específica. Atezolizumab trabaja con la clona de ventana SP142 y la 22C3 de DACO es la que se utiliza para el análisis de pembrolizumab. Para hacer más complejas las cosas, el punto de corte de PDL1 para la clona SP142 es 1% en células inmunes. Y en el 22C3, que es la de DACO, el punto de corte es 10 con el sistema combinado. Entonces, no solamente depende de qué fármaco vamos a utilizar, sino qué clona vamos a utilizar y también qué tipo de análisis vamos a realizar de acuerdo a la clona que estamos utilizando. Como pueden ver, eso es lo que se ve, la marcación de células tumorales y de células inmunes y de células tumorales en PDL1 utilizando el SP142. Si bien la FDA es muy rigurosa, solamente recomienda que se utilicen los companion diagnostics, que son la clona y que está relacionada al fármaco. Europa es mucho más abierto y permite que cualquier anticuerpo validado pueda ser utilizado para cualquier droga. Sin embargo, yo creo que en nuestros países donde los estándares de los laboratorios de anatomía patológica no son muy homogéneos, creo que lo mejor es trabajar como dice la FDA y utilizar solamente las clonas companion diagnostics. La recomendación no es utilizar una clona que no haya sido validada. Entonces nos quedamos con estas dos alternativas para Pembro y para Teso, y con las clonas 22C3 y SP142, y los respectivos sistemas inmunes. ¿Por qué? Porque definitivamente pueden ver que esas son diferentes clonas y marcan completamente diferente. Atezolizumab o la SP142 marca células inmunes y la 22C3 marca más células tumorales. El estudio con el que se validó el uso de atezolizumab
y la evaluación del SP142 de PDL1 fue el Impassion 130. Se observó que había pues, una separación en las curvas importante y que mayor beneficio se veía en los pacientes que tenían no solamente una expresión mayor de 1% de PDL1, sino los que también tenían linfocitos intratumorales estromales. Entonces, los pacientes que tienen linfocitos intratumorales estromales y aparte tienen expresión de PDL1 tienen mejores niveles de respuesta. ¿Y por qué no se pueden utilizar todas las clonas en forma indistinta? Porque como pueden ver las curvas de separación cuando nosotros utilizamos, hacemos el análisis con la SP142 se separan más que con esta y con esta clona. Entonces hay que utilizar con lo que se validó el estudio. El estudio de pembrolizumab para cáncer de mama triple negativo se validó con un punto de corte de 10. Definitivamente los pacientes que tienen unos valores mayores, como pueden ver en ese caso CPS 20, tienen una separación mayor de las curvas, pero el punto de corte aceptado ahorita para la evaluación de la clona 22C3 de DACO es el CPS, que es el método combinado, mayor de 10. ¿No? Acá les pongo el reporte de la aprobación, que fue en el año 2020. Entonces, eso es lo que les mencioné. Cualquier clona previamente validada se puede utilizar en Europa, mientras que Estados Unidos solamente utiliza los estudios originales. ¿Se puede evaluar células inmunes con diferentes clonas? La respuesta es que entre estas 3 clonas no existe mayor diferenciación. Entonces, se podría utilizar, lo que dice Europa es bastante coherente, previa validación, ¿no? Eso es lo que se ve cuando uno marca células, uno ve células inmunes con SP142 y con 263, más claro se ve con SP142, pero cuando uno hace un análisis, el conteo puede ser bastante similar. Se puede, entonces, hay diferencias cuando nosotros utilizamos otras clonas y vamos a hacer el valor de CPS. Por ejemplo, yo quiero utilizar la clona de la SP142, pero estoy pensando darle a mi paciente pembrolizumab. ¿Podría utilizar esta clona para hacer análisis? La respuesta es no. Acá dice que acá podemos ver que la clona SP142 tiene menor afinidad que el resto de clonas cuando nosotros hacemos el estudio de CPS. Entonces, hay que utilizar la clona que se recomienda para cada uno de los fármacos, ¿no? ¿Qué utilizamos? ¿Tumor primario o tumor metastásico? Acá podemos ver que en el estudio de validación del Impassion, que es en el de PL1 SP142, había mayor cantidad de expresión en el tejido primario, mientras que en el tejido metastásico había un poquito menos. Sin embargo, cuando podemos ver en el hígado se cae muchísimo la expresión de PL1, entonces hay que tener en cuenta eso. Otra cosa, en este estudio que es de unión de la esófago gástrica, no encontré un estudio en mama, se ve mayor expresión en el tejido recientemente obtenido. Entonces, el tejido que está más de 3 años guardado en el archivo de patología no es recomendable. Y en cuanto a la preanalítica, los tumores que tienen una fijación deficiente definitivamente no van a tener una expresión como la que se ve en los grupos que tienen entre 6 y 72 horas, que es lo recomendado. Entonces, finalmente, los linfocitos intratumorales es una forma sencilla, reproducible, que solo requiere un microscopio y una tinción de hematoxilina eosina. Entonces, deberíamos ponerlos todos los patólogos en nuestro reporte. Se puede medir en cualquier momento. Tiene un valor predictivo, así como el PDL1. Hay que incorporar el uso del PDL1 en cáncer de mama metastásico, obviamente considerando las aprobaciones en nuestros países y el acceso al tratamiento. También es mejor utilizar la muestra del tumor primario, de preferencia una resección quirúrgica, antes que la metástasis. Sin embargo, en ganglios o en piel y tejido celular subcutáneo, los niveles de PDL1 también pueden ser buenos, a diferencia que en hígado, podemos ver que en hígado no hay una buena expresión de PDL1 por algún tema inmunológico. No se debe utilizar tejido óseo, ya que normalmente se descalcifica,
y evitar las muestras mayores de 3 años, ¿no? El estudio de PDL1 debe realizarse en laboratorios de referencia por patólogos entrenados con acreditación, y el reporte de patología siempre debe indicar el tipo de clona, la metodología utilizada y el resultado con la interpretación del patólogo. Bueno, muchísimas gracias y me quedo con ustedes un rato más para escuchar la charla de Joseph. Adelante, gracias. Gracias, muchas gracias, Franco. Mientras van llegando preguntas, yo la verdad siempre te paro preguntando el mismo tema y siempre tengo más preguntas. Desde el punto de vista morfológico, nosotros somos oncólogos clínicos, entonces casi todo lo llevamos tipo dibujo animado a figuritas y a colores, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, en el hueso, ya no estoy hablando de la célula maligna, los linfocitos para pintar PDL1. ¿Se conservan los linfocitos en el hueso? ¿Hay alguna diferencia entre el linfocito y célula maligna a nivel del hueso para poder verlos en las biopsias? Es decir, puede ser que el linfocito desaparece y más rápido con la descalcificación o con algún procedimiento, o tiene la misma visibilidad que la célula maligna. No, yo creo que el tema del hueso es básicamente un problema de la descalcificación. Hay muy poca información acerca de lo que sucede en el hueso. Lo que sí es raro es lo que sucede en el hígado, porque en el hígado, que es una muestra que no tiene descalcificación, siempre se ha visto que hay menos nivel de expresión de PDL1. De hecho, que el microambiente tumoral es heterogéneo, es dinámico y va cambiando en los diferentes órganos, pero la recomendación de no utilizar huesos es básicamente por el tema de la descalcificación, básicamente. Otra pregunta, yo tengo ahí 1000 dudas, Franco. Podemos pasarnos 24 horas preguntándote, la verdad. El compartimento, o sea, cuando tú cuentas los TIL, la función teórica de los linfocitos, el borde invasor es el linfocito bueno, el que ha atrapado al tumor y lo está conteniendo. O sea, tiene una función totalmente distinta la del borde invasor que la del intratumoral, que ya está totalmente perdido, y el estromal, que está por allá aislado, ¿no? Entonces, los PDL1, ¿dónde hay que contarlo en cuanto a compartimentos? El TIL tú nos has dicho que es en el área estromal, pero los PDL1, ¿cuáles son? Entiendo que una vez que los pintas con inmuno, ya casi todos son intratumorales, o qué compartimento tú crees que es el que finalmente, haciendo un poco de abstracción mental, es el que estás contando los PDL1? Realmente es cualquier linfocito que se encuentra en contacto con el tumor, ¿no? Entonces ahí se mezclan varios, no necesariamente los estromales, sino también los intratumorales, pero cualquier linfocito que se encuentra en contacto con el tumor es el que debe ser considerado para el conteo. Y una pregunta más, en cuanto a los tejidos linfoides, los terciarios, ¿no? Las estructuras terciarias, ¿hay algún órgano que anátomo-patológico tú crees que tiene muchos linfocitos y tenga algún tipo de lectura distinto de PDL1? Ya hablo anátomo-patológico netamente. Una vez me dijiste que en los linfocitos, en los ganglios, hay que buscar los aislados, porque como está todo lleno de linfocitos, hay que buscar los acúmulos aislados para encontrar ahí las áreas estromales. ¿Hay algún órgano que anatómicamente te parezca que es complejo, o esos linfocitos PDL1 puedan tener una función distinta? Yo creo que el ganglio linfático es el que de repente hace que nosotros hagamos una sobrevaloración de la respuesta inmunológica, porque acuérdese que nosotros el corte lo hacemos en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, es difícil realmente poder saber si es que tú estás contando bien los linfocitos o no.
Lo que sí me llama la atención y me parece súper interesante es la piel y el tejido conectivo, ¿no? Que tiene unos niveles muy altos de respuesta inmunológica y sabemos pues que el rash cutáneo también tiene que ver con la respuesta, la respuesta al tratamiento de los pacientes. Entonces, creo que el mejor laboratorio o uno de los laboratorios más interesantes podría ser la piel y el tejido celular subcutáneo, y de repente el ganglio linfático sí como que le estamos dando una sobrevaloración al conteo, ¿no? Pero la piel me parece súper interesante porque me parece que es el laboratorio perfecto donde esta interacción se da, ¿no? Una última pregunta, porque ya creo que estoy llevándome mucho tiempo. Tengo varias preguntas del público, ¿ah? Solo antes de empezar con ellas. Tú, cuando cuentas los PDL1, ¿tienes alguna idea si es un macrófago o es un linfocito? Sí, sí lo puedes ver por el tamaño. De hecho que sí. El macrófago es una célula mucho más grande y uno la puede identificar. Pero dentro del conteo de células inmunes sí se considera el macrófago, así que no nos afecta. Cuando uno hace el conteo de células tumorales, como que lo ven cáncer de pulmón, el macrófago sí puede ser un elemento distractor, pero acá, en la que contamos células inmunes, lo incluimos dentro del conteo sin ningún problema. Y las dos clonas SP142 y el 22C3, ¿cuál crees que es más reproducible o las dos por igual? ¿Tú crees que si le das a dos patólogos distintos, los dos por igual van a hacer un conteo parecido? ¿O hay alguna que... Yo creo que las dos son buenas clonas. Lo que es muy importante es el proceso de entrenamiento de los patólogos, ¿no? Patólogos entrenados van a tener niveles muy buenos de correlación. Bueno, ahora una pregunta de Natalia Valdivieso. ¿Alguna característica del PDL1 en el tejido cerebral, en una meta cerebral? En tumores cerebrales, en metacerebral sí se ha demostrado que hay unos buenos niveles de PDL1. No es un tejido como para no considerarlo. Listo. Ahora de Fernando Valencia nos escribe desde Arequipa. Considera que el hígado es un órgano inmunotolerante, por eso es que haya menos PDL1. Y creo que se empalma con la siguiente también. ¿Hay diferencia en cuanto a PDL1 en diferentes tejidos? ¿Esto puede tener impacto en la respuesta a la inmunoterapia? Yo creo que sí, de hecho que sí es que hay menos PDL1 en el hígado, como está reportado, probablemente también la respuesta patológica en hígado probablemente sea menor que en otros órganos, pero sí, de hecho que aparte del tumor primario, en una muestra que no tiene más de 3 años, se ven mayores niveles de expresión, son en ganglio linfático y en tejido celular subcutáneo y piel. Hígado no es una de las mejores muestras para testear PDL1, ¿no? O sea que hay que tratar de no biopsiar muchos hígados, ¿no? Porque si podemos perder pacientes que si tendrían biopsia en otro lugar, saldría PDL1 positivo, Así es, ¿no? y es algo que se hace bastante seguido por la accesibilidad que tiene el hígado, ¿no? Sí, pues súper fácil, tienes toda la razón. Y anatómicamente hay algo en el hígado que haga que no entren los linfocitos. ¿Tú No, yo creo que debe ser un tema de algún marcador del microambiente, las células de Kupfer, no sé. la cirrosis tiene muchos linfocitos, las inflamaciones, la Las hepatitis? inflamaciones sí, la cirrosis no tanto, pero lo que nosotros vemos en los hígados de nuestros pacientes no es cirrosis propiamente. Tenemos algo de esteatosis. Y esos no tienen muchos linfocitos, No, no tienen. Las hepatitis, pues, pero no las vemos muy seguido. Nuestros pacientes oncológicos más tienen esteatosis, ¿no? Y no tienen muchos linfocitos. Habría que ahondar un poco más en el tema. Listo, Franco. Ok, La verdad, te agradezco mucho la ponencia, un excelente tópico y creo que tú eres el más calificado a nivel Perú y Latinoamérica para hablar del tema. Joseph Pinto
Joseph es biólogo molecular, experto en biología del cáncer de mama y especialista en el diseño y conducción de estudios científicos. Es jefe del Centro de Investigación Básica y Transnacional de AUNA y tiene más de 70 publicaciones en revistas científicas internacionales. Es conocido por todos nosotros, casi es un compañero de trabajo de todos los oncólogos, creo, a nivel Perú, y tiene una charla súper interesante. Joseph, te dejo al público. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Mastología. En realidad estoy muy contento y entusiasmado por poder estar aquí y compartir con todos ustedes aspectos muy importantes sobre el trabajo que hacemos nosotros en la unidad de investigación básica y transnacional de AUNA Ideas, ¿no? Hacemos un trabajo muy dedicado a el análisis de la expresión de genes, genómica, y para mí es muy importante poder compartir esta experiencia con todos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a tratar este tema en la charla del día de hoy. Necesitamos conocer primero algunos aspectos muy importantes, porque a veces utilizamos los términos de forma intercambiable, ¿de acuerdo? Y eso se debe evitar. Debemos, ya, entonces, para poder conocer algunos términos, vamos a hablar sobre expresión de genes. Ya cuando nos referimos a expresión de genes, vamos a referirnos a dos pasos que se necesitan para que esto ocurra. Primero es la transcripción, que todos sabemos que la transcripción es la síntesis, ¿no?, de RNA mensajero, que va a usar la molécula de ADN como una plantilla, ¿no? Entonces la molécula de ADN se transcribe en ARN mensajero, ¿no? Y el segundo paso es que este ARN mensajero se traduce a una proteína, como por ejemplo el gen HER2, ¿no? Tenemos el gen, luego este gen es transcrito a ARN mensajero y luego este RNA mensajero, gracias a los ribosomas, pues vamos a tener las proteínas las que se van a exportar a la membrana de la célula, ¿no? Cuando evaluamos cómo ha ido evolucionando la tecnología para el estudio del cáncer de mama, pues vamos a recordar de que en esos años, en los 20, en los 70, la evaluación de la biología del cáncer de mama la hacíamos por morfología, ¿no? La hacíamos por morfología, viendo cuáles son las características de las células tumorales. Luego ya en la década de los 70, 80, surgieron los primeros, con el descubrimiento de los receptores hormonales y de su implicancia en la biología del cáncer de mama, comenzaron a surgir las primeras pruebas para el estudio de estos biomarcadores. Se comenzó con pruebas bioquímicas, ¿no? Se comenzó con dosajes bioquímicos, se tenía que machacar el tumor y hacer algunos ensayos. Luego ya en la década de los 80, en los 90, comienzan a surgir nuevas técnicas. Recordemos que para esas épocas ya se habían desarrollado los anticuerpos monoclonales y también surgió la citogenética molecular. Esto trajo consigo importantes herramientas para el estudio del cáncer de mama, como por ejemplo la inmunistoquímica para estudiar el receptor de estrógeno, progesterona, HER2, ¿no? Ya teníamos herramientas para estudiar la expresión de estos marcadores in situ. En el mismo tumor podíamos saber dónde estaba expresándose estas proteínas, ¿no? Antes no lo sabíamos, ¿no? Solo era un dosaje, ¿no? Solo era un dosaje. Luego, gracias también a la citogenética molecular, podríamos saber, ¿no?, si tenemos un gen amplificado, si teníamos varias copias de un gen, ¿no? Ya acá evaluamos a nivel de DNA, ¿no? En el año 2000 surge un parteaguas en la tecnología, ¿no? Surge un parteaguas, y es que se incorporan nuevas técnicas, se desarrollan los microarrays, que es una técnica para evaluar masivamente la expresión del RNA, o sea, de todo el RNA, ¿no? Recordemos, cuando tenemos una célula y digamos, rompemos esa célula, ese citoplasma va a soltar una sopa rica en RNA. Esta sopa de RNA me va a indicar qué genes están trabajando, ¿no? Entonces, en esta época, ya podíamos contar con
con estudios de expresión genética, ¿no? Gracias a los microarrays. Y justo acá, como lo recordaba Franco, es cuando Charles Perú toma esta sopa de RNA de 70 tumores de cáncer de mama y logra clasificarlos de acuerdo a su expresión genética, ¿no? Y es por eso que tenemos los diferentes subtipos de cáncer de mama. También surgen estudios para poder estudiar el número de copias del ADN, ¿no? Comienzan a surgir técnicas que nos permitían saber regiones del ADN que estaban amplificadas o regiones del ADN donde se había perdido información genética, ¿no? Y ya para el año 2010, 2012 comienzan a surgir nuevas tecnologías de secuenciamiento que se diferenciaban de las tecnologías previas por ser mucho más baratas y por ser de fácil usabilidad en la rutina, ¿no? Comienza a surgir la nueva era, la era del secuenciamiento de siguiente generación, y gracias a esta tecnología comienzan a surgir proyectos gigantescos como por ejemplo el del TCGA, ¿no? El de Cáncer Genome Atlas, el Atlas del genoma del cáncer, que nos ha brindado muchísima información. Entonces, cuando nosotros hablamos de genómica, estamos hablando de del estudio del ADN, ¿no? Del estudio de todo el ADN. Eso es genómica, ¿no? Recuerden ustedes que la palabra ómica es sinónimo de masivo, de estudiar todo, ¿no? Entonces, hablamos de genómica, estamos hablando de ADN. Si hablamos de RNA, entonces ya no estamos hablando de genómica, sino estamos hablando de transcriptómica, ¿de acuerdo? Y si estamos estudiando todo el contenido de proteínas, vamos a hablar ya de proteómica. Ahora, algunos puntos importantes para definir. Vamos a hablar entonces de secuenciación y expresión genética. ¿Qué es un análisis de secuenciación? Este va a ser un proceso en el cual se va a determinar cuál es el orden muy preciso de las bases nitrogenadas, la adenina, timina, citosina o guanina. ¿Cuál es el orden de estas bases dentro de la cadena de DNA, ¿no? Entonces, y el procedimiento en realidad, aunque pueda parecer complicado, se basa en pasos muy sencillos, como son, primero, extracción de el ADN o ARN, luego hay una síntesis enzimática, o sea, las moléculas de ADN tienen que amplificarse, y eso se hace con enzimas, con las polimerasas, que a partir de una copia comienzan a producir múltiples copias, ¿no? Y luego la lectura de la secuencia, ¿no? Entonces, esto es análisis de secuenciación, ya saber cuál es el orden, ¿no? De esta cadena de ADN. Luego tenemos el análisis de expresión genética. Recuerden, expresión genética va a significar estudiar o cuantificar cuántas moléculas o cuántas copias de RNA mensajero yo puedo tener, ¿no? Yo puedo tener dentro de mi muestra. Recuerden, expresión genética, cuantificar moléculas de RNA. Entonces yo voy a saber con esta información cuáles son los genes que están trabajando. Voy a conocer la actividad de los genes, ¿no? Entonces, si no hay copias de RNA o veo pocas copias de RNA, ¿de acuerdo? Yo sé que ese gen está subregulado, yo veo bastantes copias de RNA, yo sé que ese gen se está sobreexpresando, hay mucha actividad de ese gen, ¿no? Entonces, con esto podemos evaluar también algunas cosas muy importantes, como por ejemplo, yo puedo saber si hay infiltración, por ejemplo, linfocitaria dentro de un tumor de mama, ¿no? Porque sabemos que los tumores de mama pueden ser de estirpe epitelial, pero si yo encuentro una molécula de CD3, no RNA de CD3, entonces, ¿qué hace el CD3 ahí, no? Entonces, me está indicando que hay infiltración de linfocitos. Vamos a ver algunos pasos que son muy importantes, la extracción de DNA y RNA, y les comento, no puede existir un buen análisis molecular si es que no hay un patólogo, es imposible. Entonces, el patólogo es quien evalúa la muestra y va a saber qué porciones del tejido vamos a utilizar para los análisis, ¿no? Se tiene que ver la celularidad, tiene que cortarse en el sitio preciso, ¿no? Para poder obtener una buena muestra, para poder obtener una buena cosecha de material genético, ¿no? Este paso es importante y muchos... y si no se tiene en cuenta esto, pues todo el proceso que sigue adelante va a fracasar, ¿no? Entonces, vamos a tener los tejidos, se homogenizan, ¿no? Se homogenizan y luego hay diferentes protocolos de extracción del material genético.
para, por ejemplo, para el RNA o para el ADN, ¿no? Por ejemplo, para el DNA es muy importante aquí tener el tejido, ¿no? Luego se aplican detergentes, se aplican enzimas, como por ejemplo las proteasas, que van a degradar todas las proteínas, las RNasas, que van a destruir todas las copias de RNA mensajero, luego se va a lavar y se va a precipitar el ADN, ¿no? Lo vamos a poder precipitar, por ejemplo, con etanol, ¿no? Que ahora hay kits que son muy sencillos, colocas la muestra en un tubito, lo centrifugas y puedes obtener una buena cosecha de ADN en un tiempo muy rápido, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la extracción de ARN, que es más crítica. Recordemos todos que la molécula de ARN es una molécula muy frágil, ¿ya? Hay que recordar siempre, ARN es una molécula muy frágil, se degrada muy fácilmente con todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al estudiar RNA y es una de las principales limitantes de por qué no se usa material parafinado, ¿no? Para expresión de genes, ¿no? Si bien es cierto, se puede usar, ¿de acuerdo? Se puede usar con cuidados especiales, pero esta molécula que es tan frágil se va a degradar, ¿no? Entonces aquí vamos a homogeneizar las muestras, ¿no? Recordemos que podemos tener tumores en fresco, ¿no? O material parafinado, ¿no? Tiene que haber un proceso, se hace lisis, ¿no? Se tienen que reventar las células, se tiene que liberar esa sopa de RNA en este medio, luego se hace una separación con reactivos, ¿no? Por diferencia de densidades, el RNA va a quedar arriba, el DNA y las proteínas van a quedar en el fondo del tubo y luego se va a precipitar, ¿no? Con algunos reactivos o isopropanol, por ejemplo, ¿no? Se precipita el ARN, pero también hay kits que vuelven todo este proceso muy fácil. Entonces ya tenemos el ADN aislado, ya tenemos el ARN aislado y vamos al paso de secuenciamiento. El tipo de secuenciamiento más antiguo es el secuenciamiento de Sanger. Es un secuenciamiento que hasta el día de hoy se convierte en el gold estándar, inclusive para identificar, por ejemplo, nuevas mutaciones o para hacer el control de calidad inclusive a los datos obtenidos por secuenciamiento de siguiente generación, ¿no? Yo hago el análisis, encuentro una mutación rara en este análisis de NGS, pero para poder confirmarlo, yo necesito de todos modos hacer un secuenciamiento de Sanger, ¿de acuerdo? Esa es una vieja técnica, pero que se mantiene vigente hoy en día. Esa técnica se basa en que voy a usar unos nucleótidos modificados. Estos nucleótidos modificados no tienen la capacidad de hacer crecer la cadena de ADN. Entonces, vamos a usar nucleótidos normales y también estos nucleótidos modificados. Entonces, en el PCR, ¿no? Comienza a crecer la cadena de ADN, o sea, se comienza a amplificar el ADN. Si se agregan nucleótidos normales, la cadena crece, ¿no? Pero en algún punto, y completamente al azar, algunos de estos nucleótidos modificados que están marcados con diferentes fluoróforos comienzan a incorporarse. Entonces, de esta manera yo voy a tener diferentes cadenas de ADN de diferentes tamaños marcados con fluoróforos distintos. Entonces, como tengo diferentes tamaños, las velocidades de migración de estas moléculas van a ser distintas, o sea, van a pasar en orden, ¿no? Van a pasar en orden si lo someto a capilaridad. Entonces, como tienen también diferentes fluoróforos, yo voy a poder saber qué secuencia es la que está pasando por el capilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá rojo es adenina, verde es timina, ¿no? Amarillo es guanina, azul es citosina. ¿Ven? Es muy sencillo. Conforme van pasando las muestras, ¿no? Y que se van a dividir por tamaños, voy detectando cuál es este nucleótido modificado, ¿no? Que está presente, ¿no? Y como pasa en orden, yo voy a poder tener lectura de ello y voy a poder conocer cuál es mi secuencia de ADN. Ahora, los métodos de siguiente generación se caracterizan porque aquí vemos un secuenciamiento que va en un paso. Es un secuenciamiento de un paso, pero el secuenciamiento de siguiente generación es un secuenciamiento paralelo de diferentes y múltiples eventos a la vez, ¿de acuerdo? Se producen múltiples eventos a la vez. Se basa en que el material genético lo vamos a fragmentar, ¿de acuerdo? El ADN se fragmenta y vamos a colocar adaptadores, unos adaptadores a los extremos del ADN. Entonces estos adaptadores, ¿no? En estos fragmentos se van a unir a algunas plataformas. Existen diferentes tipos de secuenciamiento de siguiente generación,
pero todas se basan en lo mismo, que esos adaptadores se van a unir a algunas ondas, ¿no? Se unen a estas ondas, y una vez que están unidas a estas ondas, ocurre un procesamiento de PCR, un procesamiento de amplificación, se producen múltiples copias, ¿no? Que van siendo liberadas y la máquina va leyendo, ¿no? Va leyendo estas copias que están siendo liberadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que comúnmente se utiliza en la clínica, ¿no? O sea, en la rutina, perdón. Sin embargo, ahora esta tecnología también ha ido evolucionando, ¿no? Como todo tipo de tecnología, y tenemos ahora esta tecnología de secuenciamiento por nanoporos, que es una tecnología muy barata, ¿ya? Es una tecnología muy barata. Lo que ustedes ven en la mano, ¿no? Del técnico es el secuenciador. O sea, todo esto que ven aquí es el secuenciador, ¿no? Los secuenciadores que son grandes y que necesitan mesas de trabajo, ¿no? No, se han reducido a esta máquina, ¿no? Se han reducido a esta máquina. Esta tecnología de secuenciamiento se basa en que el ADN pasa por un poro, ¿no? Pasa por un poro alineado, y luego, como sabemos, cada nucleótido tiene un potencial electrostático distinto, o sea, tiene una firma electrostática que es detectada por un obviamente, valga la redundancia, por un detector, ¿no? Entonces el detector detecta esa diferente carga electrostática y cada nucleótido tiene una firma, ¿sí? Tiene una firma electrostática y se puede conocer gracias a esto la secuencia de ADN. Entonces es un equipo muy versátil que poco a poco se está incorporando ya al estudio del cáncer, ¿no? Es muy portátil, tiene mucha utilidad en ecología, créanme, los biólogos toman este secuenciador, se lo meten a la mochila, van al bosque, a donde tengan que hacer los estudios, toman una especie de insecto, por ejemplo, extraen el ADN, colocan la muestra, ¿sí? Lo colocan en su laptop y ya saben de qué especie se trata, ¿no? Entonces es una técnica muy de vanguardia, ¿ya? Y tiene la peculiaridad, pues, de poder leer fragmentos grandes de DNA, ¿no? Lee fragmentos grandes, mientras que las técnicas previas que les había mostrado leen fragmentos que son más pequeños. Una cosa importante es que cuando veamos los resultados de secuenciamiento, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que recordar que en el secuenciamiento de siguiente generación producimos cortes en el DNA, producimos cortes, recuerden, se producen cortes, ¿de acuerdo? Entonces, como se producen cortes y luego el ensamble se hace de manera bioinformática, ¿no? Como mediante bioinformática, mediante las secuencias, vemos, por ejemplo, que un pedazo de ADN secuenciado empalme con otro pedazo, ¿sí? Y ahí vamos haciendo crecer la secuencia por métodos bioinformáticos, ¿sí? Vamos haciendo crecer las secuencias. Entonces, esto podría también conllevar a algunos errores, por eso que hay criterios de calidad cuando uno evalúa los resultados de secuenciamiento, ¿no? Entonces, hay varios criterios, ¿no? Hay varios criterios para utilizar ahí coberturas, por ejemplo, mínimas. Acá, por ejemplo, hablamos de cobertura del gen, ¿no? A ver, si este es el gen, ¿cuál es la cobertura que yo estoy estudiando, ¿no? ¿Cuál es la cobertura que yo estoy estudiando y cuántas lecturas tengo? O sea, ¿cuántas copias de estos fragmentos de ADN estoy yo, ¿no? Estoy yo estudiando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá hay una parte del gen que no está siendo evaluada, ¿ven? O sea, tenemos una cobertura acá de un 90%, ¿no? No todo el gen está siendo evaluado. Ahora, otra cosa importante, ¿no? Recordemos que en un tumor podemos tener células normales y también podemos tener células tumorales. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que estoy encontrando dentro de mis resultados se debe a la presencia de células tumorales y no por un error al momento de hacer el secuenciamiento, ¿no? Porque recordemos que en los pasos de amplificación, cuando hacemos PCR, algún nucleótido puede ser cambiado por la enzima, que eso es común, ¿de acuerdo? Pueden haber errores ahí al momento de duplicar las cadenas. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que estoy observando, esa variación, esa alteración que estoy observando no es producto de la técnica que empleo, sino es producto, porque en realidad ahí hay clonas celulares con ADN alterado? Pues acá vamos a ver la fracción alélica, ¿no? ¿Cuál es mi fracción alélica que yo tengo? O sea, ¿cuál es el porcentaje ya de ADN dentro de la muestra que contiene las alteraciones que yo estoy buscando, ¿no? Esa fracción alélica, ¿no? Entonces,
si encuentro fracciones alélicas muy chiquititas, menos del 5%, podría llegar a pensar, ¿no?, de que puede ser un error de la técnica, ¿no? O sea, no tiene mucha calidad, ¿no? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, fracciones alélicas que son muy altas, ¿no? Sobre 50, 60, 70%, podría pensar que de repente es una mutación germinal, porque hasta las células normales, en teoría, están cargando con esta mutación, ¿no? Entonces, estos tipos de datos también son muy informativos. Pero el ARN también se puede secuenciar, ¿no? Había dicho que el ARN es una molécula frágil, es cierto. Entonces, para poder secuenciar el ARN, primero tenemos que convertirlo en DNA. ¿Ya? El ARN lo tenemos que convertir en DNA y luego pasa por todo este sistema de secuenciamiento, ¿no? Hasta obtener diferentes fragmentos de ADN y luego pasa a este análisis bioinformático que me va a decir sobre estos pequeños fragmentos de ADN que tengo, a qué posiciones del RNA mensajero corresponden, ¿no? Entonces, cuando secuencio RNA, yo puedo saber cuál es la estructura del ADN, puedo encontrar mutaciones, así también yo puedo cuantificar, puedo saber cuántas copias de RNA mensajero yo tengo en mi muestra, ¿no? Entonces, de paso, estudio mutaciones y expresión genética, ¿no? Entonces, es por eso que estas técnicas de secuenciamiento de RNA han desplazado completamente a los microarrays. Ahora, ¿cómo interpretamos estos resultados? Voy a ponerlos de forma muy sencilla. Tenemos acá el lujo de tener al doctor Franco Doimi, que es un experto y él dirige Oncogenomics, ¿no? Él quizás es el más adecuado para poder brindar la relevancia clínica, pero simplemente para explicarles, ¿no?, que cuando nosotros encontramos las mutaciones en los reportes, tenemos que saber que lo que vemos acá corresponde a una nomenclatura, ¿no? Una nomenclatura de redactar las mutaciones. Por ejemplo, acá, estas letritas de acá corresponden a aminoácidos, ¿no? Y acá vamos a poder encontrar las nomenclaturas de los aminoácidos. Por ejemplo, esta mutación en PI3 quinasa, ¿no? Acá vemos una E, esta E acá representa a un aminoácido ácido glutámico que ha sido reemplazado por una K, ¿no? Por una K que en este caso significa lisina, ¿no? Entonces, en la posición 524 de PI3 quinasa, un ácido glutámico ha sido cambiado por una lisina, ¿no? Entonces, así como lo interpretamos, también podemos ver, por ejemplo, algunas pérdidas de los exones. Podemos ver acá, esta FS significa frame shift, o sea, significa que hay pérdidas de algunos nucleótidos que corren todo el marco de lectura, porque la N, si recuerdan, se leen tripletes, ¿no? Se leen tripletes de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos porque codifican aminoácidos. Entonces, si yo pierdo uno o 2 nucleótidos, todo mi marco de lectura se corre y esa molécula de RNA mensajero comienza a sintetizar cualquier tipo de proteína, ¿no? Ya no va a sintetizar la proteína que se supone debería hacerlo, ¿no? Entonces, ok, esto lo puedes analizar cuando tienes un paciente, pero ¿qué ocurre cuando tienes un grupo grande de pacientes? Como por ejemplo en un estudio, ¿no? Entonces, aquí he querido poner un ejemplo. Es un ejemplo de cáncer de pulmón, pero quise ponerlo aquí primero porque es un trabajo completamente hecho en el Perú, 100% realizado en el Perú, y porque ha sido publicado también hace un par de días, ¿no? Es un trabajo liderado por la doctora Rosana Ruiz, ¿no? Y acá vamos a ver, aquí evaluamos la genómica del cáncer de pulmón en jóvenes, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a ver este tipo de imágenes para poder interpretar las mutaciones cuando tenemos un grupo grande de pacientes, ¿no? A este tipo de gráfico le llamamos waterfall plot. Miren, waterfall plot o un gráfico de cascada. Y entonces aquí en estos gráficos de waterfall plot vamos a poder encontrar datos como, por ejemplo, la frecuencia de las mutaciones, ¿no? Por ejemplo, TP53, EGFR. Acá vamos a ver las mutaciones más frecuentes a las mutaciones menos frecuentes. En este gráfico de waterfall plot también vamos a poder observar la carga mutacional tumoral, ¿no? Entonces acá cada columna representa un paciente, ¿no? Cada columna acá representa un paciente. Y yo voy a saber qué tipo de alteraciones tiene el paciente, ¿no? Acá yo voy a ver la carga mutacional para cada uno de los pacientes. Y también voy a poder evaluar cuál es el tipo de mutaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá este caso que está con una mutación en TP53 de color morado, tiene una mutación sin sentido, por ejemplo, ¿no? O frame shift o rearreglos, etcétera. Yo puedo
ver acá el tipo de mutaciones que pueden tener los pacientes y también puedo agregar acá la data del fenotipo, que quiere decir la información clínico-patológica, ¿no? Puedo acá yo ver el estadio, el estado de fumador, la histología o el género, ¿no? Entonces, les quiero poner esto no solo para explicarles, sino también para mostrarles a todos que tenemos capacidades propias en Perú, ¿no? Para hacer este tipo de análisis complejos, ¿no? No necesitan enviarlos a una universidad extranjera para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Simplemente nos tocan la puerta en Auna Ideas y estamos muy gustosos a colaborar con ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces también de firmas genómicas y firmas genéticas. Muchas veces usamos el término firma genómica como firma genética de manera intercambiada y en realidad representan dos cosas distintas, ¿ya? Recordemos, firmas genómicas es cuando hablamos de patrones de ADN o ARN para identificar un objetivo de interés, ¿sí? Recuerden, firmas genómicas hablamos de ADN o ARN. De hecho, antes del 2012 nadie hablaba de firmas genómicas, ¿ya? Es más, las firmas genómicas las encontraron en el cáncer de mama. En un estudio de 21 muestras de tumores de mama, encontraron algunos patrones de alteraciones de nucleótidos que se repetían, ¿no? Esa es una firma genómica. Entonces, las firmas genómicas nos pueden indicar a nosotros algunos tipos de alteraciones específicas. Por ejemplo, el tabaco, el daño genómico que produce el tabaco tiene su propia firma genómica. Si yo estudio, por ejemplo, un tumor, cualquiera que sea, y yo encuentro esta firma genómica, la que vemos acá, yo puedo decir con mucha certeza de que esa mutación o de que ese tumor pudo haberse originado, ¿no? Por el humo del cigarro. Puedo decirlo, ¿no? Porque allí está esa firma de ese proceso. Entonces tenemos así firmas genómicas, por ejemplo, para daños con aflatoxinas, como en cáncer hepático, y entre otros, y entre otro tipo de daños, ¿no? Con diferentes tipos de químicos, ¿no? Y también podemos encontrar firmas genómicas para diferentes tipos de actividades, como por ejemplo acá una actividad de aminasa por ApoVec, ¿no? Y también, por ejemplo, firmas genómicas de tipo reloj, ¿no? Se llaman tipo reloj porque se van acumulando, ¿no? Son firmas genómicas que están asociadas a la edad, ¿no? Nosotros sabemos que mientras más envejecemos vamos acumulando más daños genéticos en nuestras células, ¿no? Entonces, si encontramos este tipo de firmas genéticas, es probable que el paciente no tenga una mayor edad o sea un anciano, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo a lo largo de la vida de un tumor estas firmas genómicas se van acumulando, ¿no? Entonces, si tienes un tumor pequeño, es muy probable que descubras por qué se ha originado el tumor, ¿no? Entonces acá vamos a ver en este paper publicado hace un par de años, ¿no? Todas las firmas genómicas que se han encontrado en los diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, que lo vamos a ver acá, ¿no? El cáncer de mama, ¿no? También donde vamos a ver diferentes tipos de firmas genómicas que existen, ¿no? Ahora, cuando nos referimos a firmas genéticas, recuerden, firmas genómicas, estamos hablando de cambios en las secuencias de ADN. Cuando hablamos de firmas genéticas, vamos a hablar de expresión de ADN. Perdón, de expresión de genes, ¿no? Firmas genéticas, expresión de genes. Entonces, una firma genética va a ser una lista de genes que comparten un patrón de expresión. Entonces, este patrón de expresión nos permite clasificar a los pacientes en grupos, ¿de acuerdo? En grupos. Por ejemplo, tenemos la clasificación de los subtipos de cáncer de mama. Es una firma genética, ¿de acuerdo? ¿Sí? La clasificación luminal A, luminal B, basal, ¿no? O HER2 enriquecido. Esta clasificación corresponde a una firma genética. Los subtipos de cáncer de mama triple negativo de Lehmann corresponden también a una firma genética porque se ha basado en la expresión de ARN, ¿no? Entonces, así como tenemos firmas genéticas que nos pueden ser útiles para la clasificación de una patología, también tenemos firmas genéticas que no son útiles para evaluar el pronóstico, como por ejemplo, ¿no? La firma de 21 genes, ¿no? o la firma de 70 genes, ¿ven? Que nos permite evaluar el pronóstico. Y muchas de estas firmas tienen ya valor comercial, como por ejemplo el Oncotype, ¿no? Coloprint y otras, ¿no? Y tienen acá la peculiaridad de poder predecir, por ejemplo, un desenlace químico como supervivencia, beneficio de quimioterapia, ¿no? Supervivencia, también beneficio de la terapia hormonal, entre otros, ¿no? Entonces,
yo creo que ya sabemos distinguir, ¿no?, una firma genómica de una firma genética, ¿no? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, el Oncotype, ¿no?, esta firma de recurrencia de 21 genes, que en realidad usa 16 genes que nos brindan información biológica y 5 genes que nos permiten, que son de referencia, o sea que el valor de estos 5 genes nos permiten hacer normalizaciones, o sea, procedimientos matemáticos para poder trabajar con el resto de genes, ¿no? Entonces, al final, esta firma genética va a corresponder a un score, a un puntaje, ¿no? Entonces, ustedes saben, obviamente, que el Oncotype es un puntaje, ¿no? Es un puntaje que va del 0 al 100, pero ¿cómo surge ese puntaje? Pues ese puntaje surge, ¿no?, multiplicando estos valores, miren estos valores, que es el peso estadístico de cada grupo de genes, ¿no?, por los niveles de expresión de los grupos de genes. ¿Ven? Entonces, estos coeficientes de regresión los brinda el análisis estadístico. Ustedes meten sus datos al SPSS y ya acaban a ver los coeficientes de regresión. Si no, no tienen nada de extraños. Ya no hay que ser científico de la NASA para poder calcular estos coeficientes de regresión. Entonces, podemos tomar los coeficientes de regresión y los multiplicamos por los niveles de expresión, o sea, por ese valor cuantificado de cada uno de los grupos de genes. Por ejemplo, proliferación, ¿no?, recurrencia. ¿No? Miren, proliferación pesa más, ¿ven? Tienen un valor que pesa más. Si tienes genes de buen riesgo, los que te dan negativos, son genes de buen riesgo. ¿Por qué? Porque van a disminuir el puntaje, ¿no? Los valores negativos disminuyen el puntaje, entonces vamos a ver genes de buen riesgo y de mal riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar ya fenotipos, ¿no?, y acá hablamos ya de cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, los fenotipos podemos tener tumores más agresivos, menos agresivos. ¿Qué características son estadísticamente diferentes entre ellos? ¿No? Eso podemos evaluarlo. Obviamente no vamos a centrar en lo molecular, ¿no? Pero el punto es que cuando nosotros evaluamos genómica o evaluamos transcriptómica, nos enfrentamos a un gran desafío, ¿no? Y es el desafío de los falsos positivos. Recuerden, cuando evaluamos genómica o transcriptómica, siempre nos vamos a enfrentar a este gran desafío, a los falsos positivos, que es la maldición de los falsos positivos, ¿no? Porque si recordamos estadística, nosotros vemos un p-valor menor de 0.05 y nos alegramos, todos nos alegramos, ¿no? Pero en realidad nos preguntamos qué significa, o sea, ¿qué es lo que significa un p-valor de 0.05? En realidad lo que significa es que tengo un 5% de probabilidades de que este hallazgo sea falso positivo, nada más, ¿de acuerdo? O sea, nada más, no significa que lo que hallado es correcto, no significa eso, ojo, el p-valor no significa que lo que yo he hallado es correcto, no significa eso, lo único que significa es que tengo un 5% de chances de que esto sea un falso positivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo analizo 20 genes? Entonces, esta tasa de falsos positivos se incrementa. Miren, se incrementa. Si yo uso un p-valor de 0.05, yo voy a tener una chance de 64% de probabilidades de que mi hallazgo sea falso positivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo evalúo, por ejemplo, microarrays, ¿no?, con 10.000 genes, ya, un chip de microarray con 10.000 genes, o si yo evalúo 10.000 genes, 500 de estos me van a salir asociados al pronóstico, pero simplemente va a ser por azar. Es un falso positivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos métodos para poder ajustar esos p-valores, pero a veces pueden ser puede conllevarnos a sesgos importantes, ¿no? Entonces, recordemos el estudio Bolero 1, ¿no? Recordemos el estudio Bolero 1, ¿de acuerdo? Y el hallazgo principal de este estudio, ¿no? Si vemos las curvas de supervivencia de este estudio, vamos a ver un p-valor que si lo vemos a primera vista es estadísticamente muy significativo, pero debido a que se probaron múltiples hipótesis, porque tenían que evaluar marcadores como HER2 y receptores hormonales, o sea, había múltiples hipótesis que probar, ¿de acuerdo? El p-valor que tenía que alcanzar para decir que esto era estadísticamente significativo era 0.004. O sea, el umbral estaba mucho más abajo. Por lo tanto, el estudio fue considerado negativo. ¿Ven? O sea, ese es el problema, ¿no? Es el problema cuando trabajas con diversos tipos de variables. O sea, cuando trabajas múltiples variables a la vez, ¿no? Es el problema de las hipótesis múltiples, ¿no? Nosotros también quisimos evaluar el cáncer de mama triple negativo porque habían pacientes que tenían mejor pronóstico y porque habían pacientes que tenían peor pronóstico. Usamos una técnica que se llamaba NanoString, ¿no? NanoString para poder, que usa una especie de código de barras, ¿no? Que me permite a mí
cuantificar el RNA mensajero, las copias de RNA mensajero, ¿no? Entonces el resultado del NanoString me va a brindar números, ¿no? Entonces nosotros adoramos los números, podemos trabajar con ellos, y luego hicimos análisis univariados, ¿no? Encontramos este set de genes, ¿no? En el análisis univariado, pero recuerden, acá la maldición de los falsos positivos, ¿recuerdan? Sí, entonces por eso hicimos análisis multivariados, y pudimos identificar 3 genes asociados al pronóstico, y acá tenemos el coeficiente de regresión, igualito que en el Oncotype, ¿sí? Esto es igualito que en el Oncotype. Pudimos obtener el coeficiente de regresión y con eso construimos una firma genética. No es como el Oncotype, es un score, no es un puntaje, igual que el Oncotype. Este puntaje me permite separar a los pacientes de buen riesgo de mal riesgo, ¿no? Estadísticamente significativo en la cohorte de descubrimiento, que fue con 82 pacientes del INEN, de triple negativo, y también con cohortes de validación que fueron cohortes de diferentes estudios clínicos, ¿no? Entonces, del grupo del MD Anderson, del I-SPY 2, entre otros, y también nuestra firma genética funcionó muy bien en otras cohortes, incluyendo también en el análisis multivariado cuando lo poníamos con otras variables que estaban asociadas al pronóstico. Bueno, eso lo publicamos hace algunos años en esta revista Genomic Medicine, ¿no? Con el doctor Doimi, ¿no? Con la doctora Vidal Rey, el doctor Gómez y el grupo de Vanderbilt, ¿no? Entonces también nos preguntamos qué hacen estos genes, ¿no? Y comenzamos a explorar la expresión de estos genes en diferentes tipos de cánceres, y encontramos que los genes que habíamos encontrado en esta firma genética estaban asociados al pronóstico, ¿no? En diferentes tipos de patologías, ¿no? Son algunos artículos que publicamos donde evaluamos cómo trabajan estos genes que hayamos encontrado, como por ejemplo el DDIT4, que es un regulador, el DDIT4 es un regulador de la vía de mTOR, por ejemplo. No todo el mundo se concentra en mTOR, pero pocos se concentraban en DDIT4, ¿no? También evaluamos el papel de CCL5 en el cáncer de mama triple negativo, ¿no? Evaluamos el nivel de CCL5 porque CCL5 típicamente era una citoquina que confería mal pronóstico, para nosotros confería buen pronóstico, así que evaluamos y observamos qué hacía, y pudimos observar que CCL5 contribuía en el reclutamiento de células del sistema inmune, ¿no? Incrementaba la respuesta del sistema inmune en el sitio del tumor, ¿no? Eso pudimos encontrarlo, lo publicamos en la revista Scientific Reports, ¿no? Y bueno, y también, obviamente, como sabemos, el cáncer triple negativo tiene diferentes subtipos, ampliamos el estudio y evaluamos nuestra firma genética en diferentes subtipos de cáncer de mama, ¿no? Donde encontramos que mientras más infiltración había, ¿no? Esta firma genómica, esta firma genética funcionaba mejor, ¿no? Entonces, esto es para mostrarles también lo que hacemos, la utilidad de la genómica, de la transcriptómica, para aplicarlo también a problemas del día a día, ¿no? Entonces, en conclusiones, ese estudio de secuenciamiento y expresión de genética se convirtió en una poderosa herramienta para el estudio y selección del tratamiento del cáncer de mama, ¿no? Las firmas genéticas y genómicas nos van a permitir entender mejor la biología del cáncer. Algunas firmas ya tienen utilidad clínica y nos permiten seleccionar los pacientes para el tratamiento, asimismo que las firmas genéticas han tenido una mayor integración a la práctica médica, ¿no? Y como mensaje final, siempre a todos los oncólogos, invitarlos, ¿no? Todos a veces pensamos de que en el país no contamos con las capacidades para hacer análisis o estudios muy complejos. La respuesta es sí la hay, ¿no? Lo único que tienen que hacer es tocarnos la puerta y ahí estamos dispuestos a colaborar con todos ustedes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y quedo atento a preguntas. Muchas gracias, Joseph. Excelente presentación. Excelente presentación. ¿Cómo validas cuál sería el siguiente paso en la validación de la firma? ¿Se necesita de todas maneras un ensayo clínico prospectivo? ¿Qué opinas? ¿Cuánto estamos de poder tener una firma que cada zona, cada país pueda tener una firma, o es algo estandarizado que tiene que ser internacional, que funciona muy bien, ¿no? También. Bueno, en nuestro caso necesitamos probarlo en la rutina,
¿no? Es igual como en el estudio del Oncotype, que se necesitó un ensayo, ¿no? Un ensayo grande para poder validarlo clínicamente, ¿no? Porque recordemos que los estudios retrospectivos tienen menos valor que los estudios prospectivos, ¿no? Entonces, en los estudios prospectivos uno puede controlar sesgos, en los estudios retrospectivos no. Entonces, si queremos validarlo, necesitamos estudios prospectivos, ¿no? Para poder hacerlo. Listo, Yusuf, creo que estamos con un problema de tiempo. La verdad, espectacular tu charla, te agradezco mucho la dedicación, has tocado realmente todas las necesidades y pasamos ahora con Katy Roque, que nos va a mostrar una base de datos que hemos ido desarrollando durante este curso de medicina de precisión. Katy, dejo a todos contigo. Katy es residente de INEM y ahora trabaja con nosotros en el instituto, muy proactiva y un gran jale para futuro para la sociedad de mascología. Buenos días con todos. Doctor Castañeda, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, el primer día de la charla nosotros habíamos presentado el proyecto que estábamos trabajando y que íbamos a desarrollar a lo largo de este taller, que es acerca sobre la evaluación de la recurrencia de las pacientes, las primeras recurrencias de los pacientes con cáncer de mama, ¿no? Bueno, la parte de introducción que fue presentada, cómo ha variado a lo largo del tiempo la parte de la clasificación desde en los inicios que se evaluaba el grado histológico hasta la actual etapa, en la etapa molecular y la etapa de biomarcadores, y la clasificación clásica que nosotros tenemos actualmente, que es de acuerdo a la expresión de receptores hormonales y del expresor ER2, ¿no? El receptor ER2, perdón. En este sentido, nosotros lo que buscamos evaluar con este proyecto es cuál es la variación que ocurre en la primera recurrencia del cáncer de mama con respecto a la biopsia inicial con el cual debuta la paciente, ¿no? Explicamos ya cuáles eran las ventajas o el rol de la biopsia en la recurrencia, que nos permite evaluar el subtipo biológico de la recurrencia, poder de repente ofrecer a nuestros pacientes nuevas líneas terapéuticas, y bueno, las limitaciones que muchas veces se presentan especialmente en el sector público, que a veces no se tiene acceso a la biopsia o la demora que ocurre, ¿no? Esta es la pregunta de investigación que se planteó, la justificación que presentamos también en el primero y los antecedentes que preceden a la investigación, en donde ya ha sido evaluado tanto receptor de estrógeno, progesterona, ER2, también KI67, P53 en algunos casos. Y con respecto a los resultados que ya tenemos, este es el flujograma. Se identificaron primero los pacientes y actualmente el tiempo de planificación fue aproximadamente de un año para tener la recolección de pacientes que tenemos hasta diciembre de este año. A la fecha nosotros hemos logrado conseguir 133 pacientes, de los cuales 55 se encontraban en adjuvancia, 46 en adjuvancia y 32 han sido excluidos por los motivos que ya pueden observar en el cuadro. Tenemos el procesamiento de los datos de los 55 pacientes que recibieron tratamiento en adyuvante, es la primera parte que se ha procesado. Luego de la recolección, esta es la base de datos que se elaboró en el programa SPS y las variables que se incluyeron. Y de acuerdo a eso tenemos algunos resultados preliminares, ¿no? Con respecto al estadio clínico del debut, vemos que la gran mayoría debuta, en 53% debuta con un estadio clínico 3B, corresponde a 28 pacientes, seguido del estadio clínico 3A y el estadio clínico 2B. Con respecto a la histología más frecuente fue la histología tipo NOS, con 87%, que equivale a 48 pacientes. El lugar de recaída que se presentó lo subdividimos en la recurrencia locorregional, recurrencia sistémica, eso quiere decir a nivel visceral, y recurrencia tanto en el sistema nervioso central y a nivel visceral, ¿no? El predominio fue con un 47% para la recurrencia locorregional, que corresponde a 26 pacientes, y con respecto a la expresión de los receptores de estrógeno y de ER2, bueno, en sí la mediana de edad fue de 46 años,
36 pacientes expresaron receptor de estrógeno dentro de, al debut de enfermedad, con una mediana de 90%. 25 pacientes expresaron receptor de progesterona, con una mediana de 80%, y 11 pacientes expresaron ER2, ¿no? La mediana del KI 67 al debut fue de 30%. Con respecto a la recurrencia, en este caso vemos que 35 pacientes expresaron receptor de estrógeno en la recurrencia, la mediana fue de 70%, es decir, disminuyó, hubo una disminución en la expresión del receptor de estrógeno. 23 pacientes expresaron receptor de progesterona, la mediana, la recurrencia fue de 30%, también disminuyó en comparación del debut, y 13 pacientes expresaron receptor ER2, ¿no? 2 de ellos que habían expresado el debut perdieron la expresión de ER2 al momento de la recurrencia. Y la mediana del KI 67 a la recurrencia pues aumentó de 30% a 40%. De acuerdo a estos datos, aún es la muestra es muy pequeña, porque solamente son 5 pacientes para poder nosotros decir si hay una diferencia significativa o no, pero vemos que hay una disminución en la mediana de la expresión tanto del receptor de estrógeno como progesterona, y hay un aumento o un incremento en la parte del KI 67. Este estudio tiene una segunda parte, que es la evaluación de los marcadores inflamatorios, tanto los TIL, el CD8 y el CD163, que obviamente, bueno, estamos en proceso de sacar las muestras de los pacientes que han cumplido los criterios de inclusión los criterios de inclusión, y poder realizar las funciones y luego evaluar esos datos, ¿no? Y aún seguimos recolectando pacientes, ya que tenemos hasta diciembre de este año para poder completar la recolección y poder ya llegar a la muestra esperada, y que habíamos hecho un cálculo muestral de 110 pacientes. De hecho, aún faltan levantar los datos de aproximadamente 30 pacientes que ya tenemos incluidos, para poder llegar a una muestra significativa y poder hacer ya el análisis, ¿no? Si existe o no una diferencia significativa entre la expresión de estos receptores y también los receptores inflamatorios. Y bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy, y muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Súper interesante. Ya son más de 100 casos entonces. Está súper interesante. Vamos a ver, seguro Franco va a estar entusiasmado con los conteos de TIL, a ver si Joseph también puede hacer algún análisis de genes en eso. Muy bien, muchas gracias con todos los que se han quedado un día sábado a este curso. Creo que hemos cerrado con broche de oro. Agradezco a nombre de toda la Junta Directiva de Mastología el gran esfuerzo que han hecho en poder unirse un sábado y durante toda la semana. Los invitamos a que estén pendientes de las actividades de la sociedad. Tenemos en el mes de noviembre el Congreso Anual de Mastología, que nuevamente vamos a tener muchos invitados internacionales, como la doctora Sibyl Loeb, profesor Curigliano, y distintos profesores internacionales. Muchas gracias con todos. Flor, creo que cerramos sesión.